muy buenos días, amables oyentes de Radio Machala 104.7 en frecuencia modulada. Iniciamos el programa de hoy, lunes 8 de enero del año 2024. Iniciamos, como siempre, con mucha alegría, con mucha responsabilidad y con mucha energía positiva. Una nueva semana, un nuevo amanecer desde los micrófonos de Radio Machala FM Estéreo 104.7 MHz y este programa que es tradición en Machala y en la provincia, Estéreo Noticias. Soy José Ali Amaya Torres y me complace en presentar los hechos, sucesos y acontecimientos que son parte de la noticia en Machala, en la provincia y en el Ecuador. Iniciamos como siempre, con mucho respeto hacia ustedes, estando en todos los 14 cantones y 50 parroquias rurales que tiene nuestra hermosa provincia de El Oro. Estamos también en el sur de Azuay, sur de Cañar, sur del Guayas, inclusive en el norte de Loja, donde llegan las ondas hercianas de Radio Machala. Iniciamos con titulares. Estéreo Noticias, las noticias tal y como son. Titulares. Las fuerzas de defensa israelíes dicen que han realizado 30 ataques durante la noche. El ministro de Defensa dice que las fuerzas de defensa están cerca de la siguiente fase de una guerra total. Líderes del Congreso de Estados Unidos anuncia un acuerdo de gastos mientras se avecina la amenaza de cierre del gobierno. En el ámbito nacional, simplificar procedimientos en la ley de extinción de dominio es lo que se busca con la pregunta 9 de la consulta popular. Fiscalía abrió investigación por la presunta evasión de alias Fito de la cárcel. Referéndum en camino. ¿Están preparadas nuestras Fuerzas Armadas para unirse a la lucha contra el crimen organizado sobre la reforma parcial de la Constitución? Revisión militar se extiende a Centro de Privación de Libertad número 1, un medio que zozobra por el paradero de Fito. Cinco vuelos de Copa fueron cancelados en Quito y Guayaquil por revisiones de aviones Boeing. En el caso Metástasis, juez de la Corte Nacional Luis Rivera es convocado a rendir versión por segunda ocasión.
ámbito local, amables oyentes, tenemos que incrementa el precio de la papa en Machala. Dieciséis menores de edad fueron asesinados en la provincia de El Oro. En Machala asesinaron al empresario bananero y dirigente deportivo Fabián Aguilar. Cristóbal Peñafiel Vaca, presidente de la Unión Nacional de Periodistas, menciona: no tenemos un gobierno que defienda a sus trabajadores ni las causas que son su responsabilidad. En el ámbito de la parte alta, Ernesto Carrión, un poeta de raíces salumeñas. Disparos y asaltos en el centro de Machala. Tema cantonal, así recordaron los huaquillenses el Día de los Reyes Magos con la rosca de Reyes. Amables oyentes, son los titulares que vamos a abordar el día de hoy, lunes 8 de enero del año 2024. Estéreo Noticias, cubriendo la información más cerca de los hechos. De la mañana con 17 minutos, son las 6 de la mañana con 17 minutos, teníamos una hora de Europa, creo. Bueno, hemos corregido, gracias por esa alerta que nos hacen desde casita. Son las 6 de la mañana con 17 minutos, 6 de la mañana con 17 minutos, entregando la información, amables oyentes, desde Machala, originando la señal para todo el sur del Ecuador. 6 de la mañana con 18 minutos. Vamos con desarrollo ya del ámbito internacional, lo que nos trae también las fuerzas de defensa israelí. Manifiesta que concentraron todas sus operaciones durante la noche del lunes para ir a la guerra, en este caso en el sur de Gaza. Dijeron que las tropas junto a las fuerzas israelíes atacaron 30 objetivos terroristas importantes, incluidos objetivos subterráneos, infraestructuras terroristas e instalaciones de almacenamiento de armas. Estos ataques ayudarán a la continuación de las actividades operativas sobre la zona. Asimismo, las fuerzas de defensa israelíes
que mencionan que en la ciudad de Younis las tropas identificaron a 10 terroristas en áreas desde donde se lanzaron cohetes hacia el territorio israelí. Tras la identificación, las tropas de las Fuerzas de Defensa israelíes mencionaron que están a punto de evacuar a los terroristas. En la zona agrícola de Gaza, las tropas localizaron un pozo y un túnel, miles de dólares y armas, donde también mencionaron que las Fuerzas de Defensa israelí en el centro de Gaza encontraron un avión de combate con instalación de almacenamiento de armas, en una de las que se encontraban cohetes de largo alcance. Así fueron almacenados e incautados. 6 de la mañana con 19 minutos. CNN no puede verificar la forma independiente los detalles de los operativos informados por las Fuerzas de Defensa israelíes, mientras que desde varias semanas se libran intensos combates en esta zona, donde se ha ordenado a los civiles que abandonen gran parte de la zona y en varias ocasiones. En una entrevista con Wall Street Journal el día lunes en la mañana, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo que las fuerzas israelíes pasarían de lo que llamó la fase de maniobras a intensas guerras hacia diferentes tipos de operaciones especiales. Asimismo, están cerca de lo que corresponde a la ciudad de Gaza, donde las tropas israelíes han establecido una gran medida de control, al menos toda la superficie, mientras que decenas de miles de civiles han sido evacuados de las zonas del sur de Gaza. Se reconoce que las operaciones militares de Israel deben tener en cuenta un enorme número de civiles que están allí, en la zona crítica, y en las tácticas militares tendrían que adaptarse para tomar algún tiempo, dijo el ministro, pero ya no podemos tampoco rendirnos. Son las 6 de la mañana con 21 minutos. 6 de la mañana con 21 minutos, amables oyentes. Nos vamos a otro tema internacional. Nos vamos a Estados Unidos, donde los líderes del Congreso anuncian un acuerdo de gastos mientras se avecina la amenaza de un cierre de gobierno. Washington. Los líderes de la Cámara del Senado de Estados Unidos anunciaron este domingo el acuerdo de gastos para el financiamiento del gobierno en el año 2024. El primer paso es para evitar un cierre a finales de este mes, incluso cuando esta amenaza aún los acecha. Las cifras principales acordadas con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y su líder de la mayoría del Senado, donde está Chuck Schumer, incluyen 1.59 billones de dólares para el año fiscal 2024, con 886 mil millones para gastos de defensa y 704 mil millones de dólares para gastos no relacionados con la defensa. También tuvieron un acuerdo paralelo de 69 mil millones de dólares en ajustes que van a ser destinados al gasto interno no relacionado con la defensa. 6 de la mañana con 22 minutos. De acuerdo y paralelo a esto, se eleva de las cifras de todos los gastos no relacionados a la defensa, que casi llegan a los 773 mil millones de dólares, se dijo a la fuente demócrata a CNN, con gasto total cercano a 1.66 billones de dólares. Si bien un acuerdo sobre los niveles de financiamiento reducirá las posibilidades de un cierre, todavía hay grandes obstáculos que enfrenta el Congreso antes de dos fechas límites de financiación, el 19 de enero y el 2 de febrero del presente año. Uno de los obstáculos es cómo abordar las demandas de los conservadores de utilizar el proyecto de ley de financiación como palanca para poder imponer demandas de inmigración y seguridad fronteriza más estrictas en el momento.
El Congreso aún tiene que aprobar proyectos de ley de financiamientos y también una resolución provisional para evitar el cierre dentro de los plazos, y sigue siendo incierto cómo se va a desarrollar ese esfuerzo, a pesar de que Schumer y Johnson tienen un acuerdo sobre los niveles de financiamiento. El grupo de extrema derecha calificó este acuerdo como un negociado entre los líderes de las cámaras del Senado y también lo determina como un fracaso total, lo que representa un desafío para que Johnson, quien lidera la mayoría extremadamente derecha, sea uno de los opositores. La posición del grupo es del contingente ruidoso y fuerte en la conferencia republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, hace que el objeto para evitar un cierre del gobierno sea mucho más que un dolor de cabeza, menciona la nota. 6 de la mañana con 24 minutos. Hemos conseguido concesiones muy reñidas para desbloquear las cifras principales del año fiscal 2024 y permitir que el Comité de Asignaciones finalmente comience a negociar y completar las 12 proyectos de ley asignaciones anuales. Así lo escribió Johnson en una carta a sus colegas republicanos la tarde de este domingo. Son las 6 de la mañana con 25 minutos. Referente a las concesiones de los demócratas, incluye un total de 10,000 millones de dólares adicionales que serán recortes de financiamiento obligatorio. Un total de 20 millones sería en lo que era parte de la anterior ley de reducción de inflación de los demócratas. Además, van a recortar 6,100 millones de dólares en los continuos fondos para sobornos que era considerada para COVID en la administración de Joe Biden, donde aún está en una feroz oposición para que entregue la verdadera información que se pudo implementar con este recurso. Mientras tanto, Schumer dijo que en declaración la minoría de las cámaras de representantes sobre los gastos discrecionales no relacionados con la defensa va a permitir que los demócratas protegen con prioridades estos asuntos internos que son claves para beneficios para los veteranos de guerra, para también la atención médica y asistencia nutricional de los recortes draconianos que buscan los extremistas derecha. También se lo influye al presidente Joe Biden. Los demócratas del Congreso escribieron que hemos dejado claro al presidente que no se apoyará la inclusión de cambios en las políticas de píldoras venenosas, ni tampoco vamos a apoyar recursos para que vayan a apoyar guerras en otro continente donde nuestro país está involucrado como bipartidista, alcanzando también otros crímenes de guerra. Son las 6 de la mañana con 27 minutos. Finalmente, el presidente Joe Biden mencionó que el marco de financiamiento bipartidistas que han alcanzado los líderes del Congreso nos acercan más a un paso para evitar un cierre innecesario del gobierno y proteger importantes prioridades internas del país. Son las 6 de la mañana con 27 minutos, amables oyentes. En todo el país, en todo el mundo, en estas fechas es cuando en la administración de los gobiernos o en diferentes niveles de gobiernos es cuando se elaboran los plan operativo anual. En diferentes países tienen otro nombre. En Ecuador, según la Secretaría de Planificación o la planificación de los 10 años, que por lo general algunas administraciones la proponen, otros no. Bueno, depende de la responsabilidad, ¿no? Se habla de los presupuestos en cada inicio de año por el periodo fiscal. En Estados Unidos, según la noticia que hemos estado dando lectura, hay billones de dólares en la cual el Congreso, llamémoslo así, aquí se llama asamblea, ¿no? Los demócratas están a favor de que no se vaya recursos para la guerra, que más vale esos recursos queden para lo que corresponde a salud y la nutrición con los niños. Tampoco están de acuerdo los demócratas que ese recurso sea para los inmigrantes, o sea, para los que llegan por el sur de Estados Unidos de manera ilegal, donde se le da un recurso para apoyar a todos los
que ingresan a Estados Unidos de forma ilegal. Entonces están ellos ahora que se actualiza lo que corresponde al presupuesto para este año y están en este conflicto. Se conoce también que para el mes de, el 2 de febrero es la fecha máxima donde debe ya actualizarse el presupuesto para este año, que inicia en este caso las fechas límites mencionaron que es hasta el 19 de enero y el 2 de febrero. Estas correcciones que es normalmente legales hacer las observaciones. Es como acá en Ecuador que se aprueba un presupuesto, pero cuando hay observaciones de una minoría no pasa de nada. Pero la Asamblea también tiene su gran porcentaje o gran intervención para aprobar un presupuesto que desde el Ejecutivo envía para que sea aprobado. Son las 6 de la mañana con 29 minutos, amables oyentes. Saludamos a nuestros amigos que están en sintonía. Vemos a Margarita Bustamante Yaguana, que dice: buenos días a todos los que conforman la radio. Les deseo un buen inicio de semana. Que Dios los bendiga siempre a todos ustedes. Gracias, Margarita Bustamante Yaguana, desde España. Asimismo, Carlos Hugo Camino Tinoco. Gracias, Carlos Hugo. Un abrazo fraterno para ti y para toda la familia, que sigan disfrutando de la vida. Gracias por estar con nosotros en Estéreo Noticias de Radio Machala 104.7 en frecuencia modulada, entregando siempre la mejor información. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Asimismo saludamos al profesor José Eustaquio Amayo Ulloa, que está en sintonía, no solamente en el Facebook, sino también en el dial 104.7 MHz. Gracias al profesor José Amayo Ulloa y a mi querida madre allá en la parroquia rural de Bellavista. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Qué linda también Joana Orellana está en sintonía de Radio Machala. A todos vuestros amigos también que están disfrutando de lo que corresponde un buen inicio de semana. Creo que nosotros nos preparamos siempre con energía positiva para poder entregar y poder respaldarnos. Ahí está también el ingeniero Félix Romero. El ingeniero Félix Romero fue el gobernador de la provincia de El Oro, en la cual está desde el noble cantón de Arenillas, siempre en sintonía de Radio Machala 104.7 en frecuencia modulada. Saludamos también en el cantón El Guabo. En el cantón El Guabo está Florentino Marín, Roberto Molestina, el doctor Luis Lambert Borja, la delegación de la Asociación Cantonal de Periodistas del Cantón El Guabo, que el día 5 de enero estuvimos festejando un año más del Día del Periodista Ecuatoriano, en honor al primer diario, Primicias de Quito, que lo presentó Eugenio de Santa Cruz y Espejo por primera vez. Desde allí acá nosotros hemos estado celebrando, y la Unión Nacional de Periodistas, con la presencia del presidente a nivel nacional, como el licenciado, estuvo con nosotros acá el licenciado Cristóbal Peñafiel, Vaca, por segunda vez consecutiva, celebrando el Día del Periodista acá en El Oro. Como lo mencionaba el presidente de UNP El Oro, estuviera en cualquier parte del Ecuador o en la misma capital de la República, pero el presidente nacional prefirió estar acá, en Machala, en El Guabo, en Santa Rosa y recorriendo otros cantones de la provincia de El Oro. Esto ya se volvió una tradición. Y la noche del 5 de enero, pues, hubo un homenaje al periodismo orense por parte del gremio de la UNP. Estuvieron presentes algunas autoridades también, estuvieron presentes algunos homenajeados, exactamente Luis Alberto Samaniego Gómez
fue el mejor periodista del año 2023. Se galardonó como artista del año 2023 a Lina Michelle Ojeda, una cantante de gran renombre. Ella participó a nivel internacional como Laura Pausini. Pero hay que decir, o hay que poner el nombre, identificar la realidad. Lina Michelle, quien la conocemos, creo que desde cuando tenía 14 años de edad, ya incursionaba en el ámbito artístico. Y qué manera de hablar, qué manera de expresar. Domina bastante el inglés y tiene esa particularidad de entregar en este caso, su forma de ser o su participación artística de una manera muy, pero muy llamativa. Por eso es que nosotros elogiamos esta participación de Lina Michelle la noche del 5 de enero. Y en algunos ámbitos internacionales también estuvo presente, donde ha hecho quedar bien no solamente a la provincia de El Oro, sino también a nivel nacional. 6 de la mañana con 35 minutos. 6 de la mañana con 35 minutos. Ahí estamos bien, se nos fue la cámara por un momento. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser titular de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificado en el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme el anexo de la pregunta 9? Así lo trae a conocer el diario El Universo. Esta es una de las preguntas que hace parte del proyecto de plebiscito planteado por el presidente de la República, Daniel Noboa, y que está en manos de la Corte Constitucional para que se realice el control constitucional respectivo. La jueza Teresa Núquez será quien sustancie el informe que conocerá el Pleno de la Corte Constitucional. Los anexos de estas preguntas parten de la extinción de dominio en que Ecuador ha sido regulada por la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, promulgada en el año 2021 por la Asamblea Nacional. La norma vigente establece que la extinción de dominio es patrimonial, prescriptible en 15 años, autónoma, distinta e independiente de cualquier otro proceso o materia. Esta ley establece un procedimiento especial y autónomo para determinar la extinción del dominio sobre los bienes de origen ilícito, independientemente de la existencia de un proceso penal o civil. La normativa otorga al Estado ecuatoriano la facultad de iniciar un proceso de extinción del dominio sobre los bienes que se presumen que provienen de actividades delictivas, con el fin de recuperarlos y destinarlos a fines lícitos, como la reparación a la víctima, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y la inversión en programas de prevención del delito. 6 de la mañana con 37 minutos. Hace unas semanas en Quito, el embajador de Estados Unidos, Michelle Fitzpatrick, indicó que el Estado de Derecho en el Ecuador está bajo ataque de las organizaciones criminales y sobre la situación del país respecto a los riesgos y del impacto que ha generado la corrupción y el crimen organizado en los sectores judiciales, políticos y además económicos, asimismo de lavado de activos que se estaría dando y la oportunidad de afectar esos capitales ilícitos a partir de la aplicación de acciones que permitan extinguir el dominio de bienes conseguidos con capitales ilegales. El nuevo gobierno puede promover cambios estratégicos como la verdadera implementación de la extinción de dominio para incautar los bienes provenientes de la corrupción y del crimen organizado. La extinción de dominio debe ser en Ecuador lo que en otros países una de las herramientas más fuertes para la lucha anticorrupción. Si los corruptos y los narcos y sus protectores políticos y económicos saben que la verdad no va a ganar nada de plata con sus jugadas ilegales, esto no van a tomar los riesgos, afirma Fitzpatrick. 6 de la mañana con 38 minutos. En los anexos de estas preguntas se indica algo parecido
a lo dicho por el diplomático estadounidense, en la cual se reconocía la implementación de la ley orgánica de extinción de dominio en Ecuador. Ha representado un avance muy significativo en la lucha contra la criminalidad y la corrupción, pues mediante esta herramienta legal ha podido el Estado ecuatoriano a recuperar activos que antes permanecía en manos de los delincuentes, privándolos así, dice los recursos, que va a permitir financiar estas actividades ilícitas. Además, se resulta que la extinción de dominio ha contribuido a desmantelar estructuras financieras de la delincuencia organizada, debilitando su capacidad para cometer delitos y operar impunemente. 6 de la mañana con 39 minutos. Se recoge en el texto también de la argumentación que la ley orgánica de extinción de dominio establece que la extinción del dominio procederá sobre bienes de origen ilícito, es decir, aquellos que hayan sido adquiridos con recursos provenientes de actividades delictivas. El procedimiento se inicia a partir de la identificación de bienes susceptibles de ser sometidos a la extinción de dominio, seguido a un proceso judicial en la cual se debe demostrar esta relación entre dichos bienes y que sean declarados extinguidos y pasan a ser administrados por el Estado. Asimismo, Natalie Morillo Solórzano, desde su bancada menciona que va a impulsar esta reforma de la ley de extinción de dominio para darle un instrumento legal, donde también Patricio Carrillo pone otras situaciones en su cuenta de X ante Twitter. A pesar de los beneficios de extinción del dominio y de la ley vigente, en el texto se respalda que la pregunta 9 se pretende consultar al pueblo ecuatoriano, que sostiene su implementación, que también ha generado críticas y desafíos. Algunas voces señalan que la argumentación habrían expresado preocupación sobre la necesidad de garantizar los derechos de la propiedad y el debido proceso en los casos de extinción del dominio para evitar posibles abusos por parte del Estado. Se considera también que la pregunta describe la normativa vigente en el problema de lavado de activos, de tal forma que el ciudadano pueda tener claridad con los conceptos utilizados. Por otro lado, se explica que hay enfoques para regular lo que hacen falta en nuestro país. Se explica en los anexos de la pregunta 9 de 11 que inicialmente fueron entregadas a la Corte Constitucional. Desde el gobierno se define que la pregunta 9 planteada, esta va a formular una sola cuestión, la necesidad de una reforma legal. Pese a ello, se cree que se va a asegurar la reforma legal que va a avanzar en lo que responde a varios cuerpos normativos. Esto es que el proponente no convierte la pregunta en múltiple. Además, es clara que la propuesta no se dirige a beneficiar a un proyecto político, sino que se trata de una consulta para marcar la agenda del legislador en el Poder Judicial. 6 de la mañana con 42 minutos. El efecto jurídico propuesto para la Asamblea Nacional es que tramita y debata el proyecto de ley sobre esta temática, permitiendo que esta forma, que el plebiscito no impida el debate de ser parlamentaria, sino que de forma de respetar el principio de estricta legalidad penal y que ya ha sido citada por la Corte Constitucional en votos concurrentes y sus dictámenes finales. La consulta tiene un fin constitucionalmente válido, que es que el poder político se sintonice con las necesidades urgentes del país que en realidad se vive. Así lo afirma en este documento. 6 de la mañana con 43 minutos. Desde la Asamblea Nacional, principalmente desde el bloque de Revolución Ciudadana, se ha mostrado oposición a esta pregunta como temas de vía de consulta popular que en la mayoría podría ser trabajados, tramitados y resueltos en el legislativo, mencionan. Por ejemplo, el asambleísta del correísmo, Gisela Garzón, ve con preocupación con lo que se plantea desde el Ejecutivo por el populismo penal que está detrás del contenido de esta pregunta y además para el desconocimiento de lo que se está haciendo en la Asamblea, pues es en este organismo que se podría o estaría encaminada la reforma del Código Orgánico Integral Penal
o a la ley de extinción de dominio. El ex constitucionalista también apoya a esta moción y por otro lado, Javier Palacios señala que la ley de extinción de dominio ya prevé que el Estado sea el propietario de los bienes en caso que se demuestre que sean de procedencia ilícita, por lo que se entiende quiere realizar el presidente Noboa es acortar el procedimiento que prevé la ley orgánica de extinción de dominio. El problema estaría en él que la pregunta no se dice cómo ni qué exactamente se quiere acordar en particular. 6 de la mañana con 44 minutos. Por lo tanto, establece que me parece un tanto ambigua la pregunta. En mi opinión, no pasaría el filtro de la Corte Constitucional porque el elector no sabe qué quiere acortar el presidente. No sabe cuáles de los pasos va a seguir el día de hoy, quiere suprimir o quiere simplificar. No creo que pase ese filtro porque me parece que es una pregunta no es capaz para surtir efectos jurídicos porque no sabemos qué quiere simplificar. Y si bien está en un plebiscito, este plebiscito ya tiene al menos que darle una noción general a la ciudadanía de qué quiero hacer. Porque si no, esta pregunta es muy genérica y está por demás, dice Palacios. 6 de la mañana con 45 minutos. En esta actividad también proponen que al momento que son concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, tráfico de drogas y de personas que sumen la asociación ilícita y la delincuencia organizada. Además plantean cambios para delimitar el procedimiento en el tiempo que se debate todo esto, tomar el paso de los bienes y activos en los momentos cuando son condenados pasen a manos del Estado. Es decir, el mandamiento de ejecución debería ser sometido por un juez en el tiempo máximo de 5 días y ordenará la transferencia de dominio en forma inmediata. 6 de la mañana con 46 minutos. Bueno, está claro aquí que la pregunta 9 está por demás, porque eso ya existe en el Código Orgánico Integral Penal, lo menciona el escrito. En días anteriores tuvimos también la oportunidad de escuchar al ingeniero Joffrey Roldán, en la cual mencionó en forma general también de las preguntas, porque hay unas preguntas que están en el Código Orgánico Integral Penal. En esta extinción de dominio, lo que los expertos mencionan es que se dé la celeridad del caso, ya que han habido, 6 de la mañana con 46 minutos, como comentarios, que en estos actos ilícitos, donde aquí los pone, delitos considerados, dice, como concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, tráfico de drogas y personas que asumen asociación ilícita, delincuencia organizada. Muchos ya han sido condenados, pero los bienes no han sido, en este caso, no incautados, sino que tienen que tener la transferencia de dominio. Para tener uno la transferencia de dominio es la ocupación, es la compra-venta, es en permuta, tantos actos administrativos que hay para poder obtener un dominio. Pero aquí son los jueces, que esta ley ya existe, se dice los expertos, los constitucionalistas. Con la pregunta 9 va a redundar a lo mismo que existe. Lo que no existe o lo que no hacen, no ejecutan, cuando hay responsabilidad o ya está considerado un delito, como la concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, lavados de activos, lo condenan, pero no transfieren el dominio. El juez debe ordenar, así como dice el señor XY, por el delito de concusión, cohecho, peculado, entre otros, tendrá una reclusión de tantos días y tantos años, qué sé yo, le pone ya, y ahí tiene que poner el juez. Además, se ordena la transferencia de dominio y poner todos los dominios, en este caso, los bienes que tenga a nombre de la persona que ya fue notificada o fue, en este caso, ya puesta en un ordenamiento jurídico. Ya se resolvió, pero no lo hacen. Ese es lo que está hablando los expertos. Y el tiempo para estos procesos
tienen una gran dilatación, tiene bastante largo. Si hablamos del señor Jorge Glass, que fue sentenciado ya, pero a él no le ordenaron la transferencia de dominio de lo que él poseía. Entonces, de esto se está hablando los expertos, que la pregunta 9 está por demás. 6 de la mañana con 49 minutos. 6 de la mañana con 49 minutos. Bueno, hay un tema que lo trae Diario El Universo sobre si están preparadas las Fuerzas Armadas en nuestro país. Vamos a darle lectura, por favor. Quito. Los dos últimos gobiernos han regresado su mirada a las Fuerzas Armadas como una alternativa para complementar la política pública de seguridad y así neutralizar las bandas delictivas que están relacionadas con el crimen organizado. El expresidente Guillermo Lasso planteó una enmienda al artículo 158 de la Constitución que cumplió su trámite del debate y aprobación de la Asamblea Nacional y resta someterla al voto popular mediante un referéndum. El proyecto propone que las Fuerzas Armadas puedan apoyar de forma complementaria a las tareas de seguridad contra el crimen organizado, previo un pedido del comandante de la Policía Nacional y la aprobación del Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Estado, que contemple los plazos de ejecución y las operaciones. De este texto está la Corte Constitucional para que haga el último control previo de constitucionalidad de la convocatoria a referéndum. De los considerados y la pregunta como tal, se envió al Consejo Nacional Electoral para que organice la jornada de votación. Uno de los argumentos para impulsar este cambio fue conocer que el control territorial de la infraestructura para enfrentar un crimen organizado era insuficiente. La prueba máxima fue para un parámetro de evaluación llamado integridad territorial, ubicó a Ecuador en una calificación de 4.50 sobre 10. Pero la pregunta nace, ¿están las Fuerzas Armadas preparadas para asumir estas competencias? Si estableciendo límites legales, logísticos y operativos consideran los analistas algunos resultados. Para el exsecretario nacional de Seguridad Pública y del Estado y general del Ejército en retiro, Wagner Bravo, resulta que los militares logran complementarse a las circunstancias especiales, pero advierte que no debe ocurrir es que revelen las competencias a cada institución. Las Fuerzas Armadas tienen la misión de la defensa de la soberanía y de la integridad territorial por atribución constitucional y al menos en otras 23 misiones subsidiarias para apoyar a la actividad de vacunación, desastre natural, acompañamiento a instituciones, procesos electorales, los censos nacionales, entre otros. Su trabajo se basa en la capacidad estratégica, dice Bravo, porque se hacen operaciones militares como base de información de inteligencia. Ahora, si van a enfrentarse a elementos delincuenciales, se debe determinar cuáles son las capacidades para enfrentar a estas amenazas. La policía tiene derecho privativo de control interno, pero lo que va a proponer es un trabajo complementario, dice la nota. Por otro lado, Bravo afirma que para lograr la reforma parcial del artículo 158 es proponer un trabajo complementario donde se debe coordinar directamente entre los dos cuerpos de seguridad, policía y militares. Para enfrentar estos dos fenómenos delictivos, las dos instancias requieren la atención estatal con inyección de presupuestos y la compra de armamento. Por un lado, Guillermo Lasso admitió que la Policía Nacional fue rebasada por el crimen organizado y que no logró contener el avance ni tampoco sugirió una necesidad que reciba el apoyo militar. Su pie de fuerza está en más de 42.000 militares para fortalecerla, que habría designado un total de 429 millones de dólares para comprar armamento y equipos y otros 600 millones quedaron en inversión hasta el año 2026. Para mejorar esta condición, el personal aumentó el valor de alimentación, conocida como el rancho,
de $90 a 190. Se buscó la operación internacional del Departamento de Defensa de Estados Unidos y con la firma de un memorándum de entendimiento se fijaron un total de 169 objetivos de intercambio de información, entrenamiento y capacitación. Los resultados se ven en un lapso de 7 años e implicaría una inversión de unos $3.000 millones. Eso detalló Lazo en su libro 900 días de mandato. Para potenciar a la Policía Nacional, se trabajó en un plan para vincular a unos 30.000 elementos. Las cifras oficiales dan cuenta que 51.000 policías en sus filas, y para aumentar ese número se elaboró un plan que incorpore a otros 30.000 hasta el año 2025 y llegar así a la suma de 80.000 policías. 6 de la mañana con 54 minutos. Se habría hecho una asignación de $25 millones para adquirir armas, fusiles, subfusiles, fusiles de precisión, radios, computadoras, sillas, escritorios, uniformes, entre otros artículos. El almirante de la Armada en servicio pasivo, Alan Molestina, cree que es oportuno que las Fuerzas Armadas intervengan en la seguridad interna, ajustándose al marco legal. Están entrenadas para enfrentar al enemigo externo, no se diga para enfrentar a bandas criminales. Hay la preocupación sobre el respeto a los derechos humanos, pero la institución tiene una larga trayectoria de tener un pensum académico. Eso es en materias, dice el oficial. No obstante, se considera también que debería delimitarse hasta dónde alcanza la intervención militar, defendiendo así los aspectos como el área que se va a actuar y el tiempo que durará estas acciones, o también llamadas estrategias. El exdirector de inteligencia de las Fuerzas Armadas y analista Mario Pazmiño resalta que los militares tienen una preparación permanente, tanto en ámbitos de derechos humanos como de capacidades operativas, lo que facilitaría su participación complementaria. La nota también dice que aunque los resultados sean positivos, se verán siempre y cuando hayan una planificación y precisión disuasiva permanente, que no haya otras cosas de sacar a las Fuerzas Armadas sin tener armas, y tampoco tendrán estos resultados. Hay que cambiar la estrategia, opina Pazmiños. A su criterio también dice que el tema no se limita a lo policial, porque las amenazas están afectando a la seguridad nacional y eso deben comprender los gobiernos. Las bandas y las megabandas de pronto son unas mafias que no le afectan a las unidades de la policía comunitarias, sino están afectando a nivel nacional. Por otro lado, el exministro de Defensa, el general Osvaldo Jarrín, discrepa la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en la seguridad interna porque pueden tergiversar los roles, dice Jarrín. Por lo que falta es que adecúen las competencias para el cumplimiento de las órdenes, a lo que no se quiere decir desde la Constitución que fusione la policía y Fuerzas Armadas para que no se confundan las misiones. Lo que hay o lo que no debe existir es unidades de dos cabezas, con el mando policial y otro por el mando militar, a no ser que quieran integrar a las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. No es recomendable porque las estructuras son diferentes, hay que readecuarlas en las organizaciones porque las nuevas amenazas se vienen, pero eso no significa cambiar los roles o incorporarles por una estrategia matemática al número de efectivos de policías, cuestionó el exministro Jarrín en una intervención en una radio en la capital. 6 de la mañana con 58 minutos. Aquí está claro lo que nosotros podemos opinar. Los roles son diferentes, claro está. Policía Nacional y los señores militares de las Fuerzas Armadas. Pero ¿quién tiene mejor armamento, la policía o los militares? Los militares. ¿Quiénes están capacitados para un combate o para una guerra? Los militares. La policía ya se ha comprobado. La policía ya se ha comprobado su rol que hace. Que cuando detienen a alguien en un vehículo, ahí sí, o cuando viene el presidente de la República
a Machala y hay el cordón policial, son bravitos, son muy machitos los policías. O sea, ahí dicen que son señores policías, pero los señores policías, con mucho respeto estoy hablando, cuando son operaciones como estas, queda debiendo. Mencionan que no tienen armas, que no tienen municiones, que no tienen carro, que no tienen motocicleta, que no tienen vehículos, que no tienen presupuestos. Ahí queda debiendo la Policía Nacional. A lo que dice el ex ministro Jarrín, él dice de lo que él ha hecho. ¿Pero qué ha hecho él? Lamentablemente nada. Cuando eran los paros, para cuando la policía se enfrentaba a los de la CONAIE, o los que se infiltraban con la CONAIE, porque también hubieron bastante que se infiltraban, la policía salía herida. La policía salía con elementos de la institución, lesionados, heridos, piernas fracturadas. No estaba preparada, o no están preparados. La ministra dijo el día jueves que no se meta con la policía, que van a iniciar procedimientos judiciales a quienes hablen mal de la policía. Eso fue jueves o viernes. Hoy, ¿qué pasa? Se le escapó de las manos uno de los criminales más peligrosos, así lo identificó la misma policía, alias Fito, y no se sabe dónde está. No solamente Fito, sino 18 personas más. Entonces, la policía está quedando debiendo. Por más que incremente, el señor Guillermo Lazo dejó un presupuesto para que en el año 2025 se complemente 80,000 policías en el Ecuador. Pero si no están capacitados, ¿para qué nos sirve 80,000? Así vengan 200,000 policías. Y si no están capacitados para esta situación, hemos visto policías que tienen un sueldo básico, bueno, 800, 900 dólares, perdón, menos de 1,000 ganan un policía. Pero hay policías que andan en un carro, en otro carro, casa de 2, 3 pisos, fincas. Entonces, saquemos conclusiones. 7 de la mañana con 1 minuto, vamos a una pausa, amables oyentes. Hoy es lunes, estimado José Luis, ¿no? ¿Tenemos algo por allí? Sí, ¿no? 7 de la mañana y 1 minuto, amables oyentes, son las 7 de la mañana con 1 minuto. Regresamos enseguida con más. A ver, ahí está. Regresamos con más Estéreo Noticias. Estéreo Noticias, marcando la diferencia. RM, una radio hecha por ti. Va contigo y te escucha. Es para todos. RM Radio 104.7 FM, Machala Radio. En Machala FM. Inicio de espacio publicitario. Easy Peasy English for Kids se ofrece su programa After School, dirigido para reforzar aprendizajes y habilidades para estudiantes de inicial y básica. Easy Peasy After School ofrece tareas dirigidas, refuerzo académico, preparación para evaluaciones, refuerzo psicopedagógico, manejo de plataformas, preparación para exámenes Cambridge, supervisión en proyectos escolares y más. Clases de lunes a jueves de 15 a 17 horas. Para mayor información, comunícate al 098-304-4253 o encuéntranos en nuestras redes sociales como Easy Peasy Machala. Hace rato no la ven conectada a internet porque ya no tiene megas. Ella quiere conexión para poder navegar sin que nunca se le acabe. Internet, búscanos que somos SNET. Si no tienes conexión, la fibra óptica es tu solución.
SNET, cambia tu internet y siente la velocidad luz, gracias a nuestra red de fibra óptica privada. Estamos ubicados en la vía ferroviaria, edificio Corporación Blasio. Para contratar, llámanos al 2-961-694. Repito, 2-961-694. O búsquenos en internet como www.snet.com.es. SNET, cambia tu internet. En Machala FM. Fin de espacio publicitario. Sonido moderno, mejores programas. Machala FM Estéreo, la radio de la ciudad. Máxima calidad en sonido. Machala FM Estéreo 104.7 MHz. Machala FM Estéreo, la radio de la ciudad. Estéreo Noticias. Las noticias tal y como son. Son las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 de la mañana con 5 minutos, amables oyentes de Radio Machala 104.7 en frecuencia modulada. Saludamos a todos los amables oyentes que nos están sintonizando en la parroquia La Avanzada, perteneciente al Cantón Santa Rosa. Asimismo en la parroquia San Francisco de Jumón está Roberto el Rey Calva. Full sintonía de Radio Machala FM. Asimismo, en días anteriores vimos que estaba en un encuentro con el licenciado Hugo Quevedo Redrobán, al Rey Calva, ¿no? Haciendo una entrega especial. Asimismo saludamos a Arenillas, al noble cantón de Arenillas. Está el ingeniero Félix Romero, ex gobernador de El Oro. Está también el abogado Robinson Domingo Torres Jaramillo. También tuvimos el honor de saludarlo la noche del día viernes. En el cantón Pasaje, están algunos amigos en Pasaje. ¿Cuál es la parroquia preferida de Jorgito, José Luis? Abañín, ¿no es Casacay? No, Abañín, bueno, saludamos a los amigos de Pasaje, que esa es la jurisdicción de Jorgito, va a decir que estoy yo por allí. No, hay bastantes amigos en Pasaje, en la parroquia rural de Buenavista. En algunos sectores también estuvieron presentes en la, no es novena, la noche que le hacen al niño, ¿no? El día de la rosca, el día de Reyes. Oiga, los tiempos que veo esa tradición, estimado José Luis. Pero bien por la familia, de todas maneras es importante rescatar el ámbito en este aspecto sería familiar, donde se está perdiendo esta tradición. Pero hemos visto que sí se está cumpliendo, por lo menos en algunas casas. Vamos a algo importante, inicio de espacio publicitario. Hoy un amigo vio mi calendario en el celular y me preguntó por qué tengo marcado todos los lunes y jueves como fecha especial. Así que le conté mi secreto. En Sana Sana, los lunes y jueves, todas las medicinas y leches infantiles son más baratas porque tienen desde el 20% de descuento. Compruébalo ya. Así que hoy es lunes y tiene que ir a Farmacia Sana Sana para adquirir y beneficiarse con el 20% de descuentos en medicinas, en todas sus medicinas y leches infantiles. Fin de espacio publicitario. 7 de la mañana con 8 minutos. 7 de la mañana con 8 minutos. Sobre la situación de eso que habíamos hablado, de el escape de Fito, o que no sabe dónde están, puede estar escondido ahí mismo, dicen, como en película. Dice la información, presidente Daniel Noboa, el país es hermoso, pero lo estamos perdiendo, tome control, señaló el ex candidato presidencial Jan Topic la noche del domingo 7 de enero, tras confirmarse la ausencia de Adolfo M. alias Fito y cabecilla de la
organización criminal Los Choneros en la cárcel regional de Guayaquil. La policía ingresó a la prisión y no encontró al reo, confirmó el comandante César Zapata. Este hecho generó indignación y reacciones críticas en contra del gobierno. Con la fuga de Fito, usted, dice refiriéndose al presidente, entrega oficialmente el Ecuador a las bandas, cuestionó Edwin Ortega, representante del movimiento político Gente Buena. La ex candidata a la vicepresidencia, Andrea González, también mencionó la suspensión de la cadena nacional previa para las 19 horas. No es admisible, sabíamos que uno de los retos del país era la comunicación efectiva, que no tuvo lazo. ¿Qué pasa con la Secretaría de Comunicación? ¿Entienden la importancia y su rol? José Serrano, que mencionó que el suministro del Interior durante el régimen de Rafael Correa, y también fue ex asambleísta, fue uno de los primeros en referirse a la fuga de Fito a las 14 horas del domingo. Escapa alias Fito, el más peligroso delincuente que les quedaba en la cárcel. Todos los otros han sido asesinados y les dieron prelibertades, dice José Serrano. 3 horas después sostuvo que a la celda o a las suites en que se alojaba Fito encontraron impecablemente limpia. Todo tuvo su tiempo para escapar, todas sus pertenencias de criminal, y además desmintió la muerte del reo, es decir, no está muerto. Ante la información, usuarios criticaron a Serrano por su supuesto acceso a la información reservada. El ex legislador le respondió a uno de sus usuarios: le sugiero no confundir la información ciudadana con información reservada. Mientras tanto, que minutos antes de las 20 horas, la Fiscalía informó que inició de oficio una investigación por la presunta evasión a alias Fito de la cárcel regional de Guayaquil, en donde ha permanecido recluido la mayor parte de sus últimos 12 años, desde 2011. Esta es la segunda vez que se esfuma de la cárcel. La primera vez ocurrió en el 2013 junto a otros cabecillas de los choneros. Tanto el presidente de Novoa mantuvo una reunión con los integrantes del Consejo de Seguridad Pública en la gobernación del Guayas. La búsqueda continúa. Esta fue una reunión reservada, no es mucho lo que podemos decir, señaló uno de los voceros del gobierno. 7 de la mañana con 11 minutos. Bueno, ya se ha escapado una vez José Luis. Y vuelta lo han detenido. Pero si lo detienen, no está en una cárcel, está en una suite el señor. La vez anterior también lo cambiaron a una cárcel, pero después un juez ordenó el regreso. Tienen tanto privilegio. Se lo damos al ingeniero Luis Loján, que está como todos los días en sintonía de Radio Machala en el dial 104.7 FM. Gracias, ingeniero. Usted, como siempre, muy amable en cada una de nuestras transmisiones. Sí, señor, algo tenemos por aquí también. Nos habían enviado un audio, la situación de los camaroneros. La Cámara de Acuacultura están preocupados por el detalle. Sí, señor, ya hemos corregido aquí. Había una situación sobre los camaroneros que nos enviaron, pero queremos articular o saber el audio. Nos enviaron algunos audios del presidente nacional de la Cámara de Acuacultura, donde hay una queja y una posible solución para que puedan entregar o puedan conocer lo que se puede, una alternativa. Saludamos a Luis Loján, le enviamos un detalle por ahí para ver si es que podemos conversar un ratito. Saludos, sí señor, saludos a los amigos. Carlitos García también nos escribe sobre el sector camaronero.
Hay un detalle que Jorge Chávez lo mencionó como tipo comentario, amables oyentes, que los productores camaroneros están limitados, ya que los exportadores, además de tener ese rubro de exportar, ellos han comprado bastantes extensiones de terreno para construir camaroneras. Es más, han construido en unas áreas que no son aptas o no han tenido el permiso necesario para poder construir piscinas camaroneras. Pero el Estado, a través del gobierno actual, le ha entregado esas facilidades. Y allí es cuando limitan al pequeño y mediano productor. Si las exportadoras grandes tienen sus propias piscinas camaroneras, es decir, dejan a un lado los demás productores medianos o pequeños que existen en la provincia de El Oro. Ellos, que son dueños también de compañías o fábricas de balanceados, son los que entregan balanceado y suministro a los pequeños productores, pero están pidiendo hacer un cambio total, así como los avicultores de la parte alta de la provincia de El Oro. Ellos, en vista de que criaban sus pollitos, criaban los cerdos y tenían que comprar balanceado a cierta compañía, pero ellos le ponían el precio que ellos querían. ¿Y qué les tocaba al productor? Si no es alzar el precio al pollito o pollo en pie, así se llama. Pero ¿qué hicieron esto? Tanto estas subidas escandalosas de los dueños de las empresas de balanceados, la Asociación de Avicultores de la parte alta o de la provincia del Oro, se unieron y ellos elaboraron su propio balanceado. Aquí optimizaron ciertos recursos y no se exponían a los precios que le obligaba, en este caso, los dueños de la compañía de balanceados. Los camaroneros no han hecho eso. Los camaroneros están atrapados con los grandes exportadores. Los grandes exportadores son los dueños de los balanceados y de suministros para la crianza del camarón en cautiverio. Ellos también son propietarios de grandes extensiones de piscinas camaroneras en Guayas y también en Santa Elena. Entonces, están dejando a un lado y les compran al precio que ellos quieren a los pequeños y medianos productores de camarón. Esta situación está alcanzando un gran o terrible situación a los pequeños y medianos. Se hablaban de una subestación de energía eléctrica que va a compensar a los camaroneros para que ya no compren diésel y den mantenimiento a las plantas de energía que tienen sus camaroneras. Hay un proyecto donde va a tener cada camaronero su punto de línea para poder tener electricidad y va a ser un costo a un bajo costo, pero para instalar energía o llevar energía a su camaronera, eso tiene que correr por cuenta del propietario de la camaronera, donde va a ser una gran cantidad, un gran presupuesto que tiene que invertir. Y si no se soluciona o no se regula el precio del camarón a los pequeños y medianos productores, ¿dónde vamos a quedar? Así que sobre este tema estamos buscando un aliado estratégico para conversar, ya que pocos conocen y las autoridades poco o nada hacen. Las autoridades dicen que eso depende del gobierno nacional, pero también depende de los otros niveles de gobierno. Porque los camaroneros, a ellos se les pide una patente, ellos pagan anualmente un uso de suelo, ellos pagan anualmente un estudio de impacto ambiental y también pagan otro mediante ordenanza que es por cada hectárea de sembrío de camarón tienen que pagar tanto a la unidad de gestión ambiental de los municipios. Entonces, ahí está la situación de que es tarea de todos. Esperemos tenga reunión los productores de camarón con el gobernador de El Oro
para que sean escuchados sobre esta dura tarea que están pasando o una situación muy incómoda que están pasando los camaroneros. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos a relatar algo que nos trae Diario El Universo. Dice, al menos una decena de camiones con militares ingresaron la tarde de este domingo 7 de enero al Centro de Privación de Libertad del Guayas número 1. El movimiento de los vehículos empezaron a las 15 horas con 30. Cerca de 16 horas, camionetas y 2 tanquetas también ingresaron hasta el centro carcelario. Inmediatamente el contingente militar llegó hasta el centro de la zona 8, pero minutos después retornó y se dirigió hacia la antigua penitenciaría. Además de camiones, buses de policía llegaron hasta el centro ubicado en la vía Daule. La mañana de este domingo, personal militar y policial intervino en un operativo CAMEX en el Centro de Rehabilitación Social Masculino Guayas número 04. Al menos 1,000 efectivos incursionaron en las distintas áreas de la cárcel regional como es conocida. A la par, este operativo durante este domingo trascendió que la busca era para trasladar a alias Fito, cabecilla de los choneros, a La Roca, pero no fue hallado, no se le encontró. El secretario de Comunicación, Roberto Isurieta, indicó que la noche del domingo 7, que la intervención que continúa involucra a más de 3,000 personas. La incursión del centro carcelario se centra en la búsqueda del prisionero más buscado. El SNAI, el ente encargado de las cárceles, no confirmó hasta las 16:30 esta versión. No obstante, Richard Vaca, comandante de la zona 4, se refirió a esto en Manabí, provincia en la que Adolfo M. es alias Fito. Por otro lado, menciona la nota que deben encontrarse encaletados en algún lugar del centro penitenciario. Así lo indicó Vaca, comandante de la zona 4. Cuando el periodista le consultaron si alias Fito escapó, él mencionó, no podría afirmar ni negar, el operativo está en curso. ¿Cómo se firmó el corrido de alias Fito a la cárcel? El SNAI da explicación tras varios días de estreno. Más temprano circuló un video en el cual un grupo de encapuchados increpando al gobierno para tratar de intervenir en cárceles como en El Salvador. Este video indicó que Ecuador no es El Salvador y que también amenazó con los ataques. Además, hay un video que cuestionó el posible traslado de Fito a otros cabecillas. Ni el gobierno ni ninguna autoridad se ha referido sobre este video que fue viralizado. En esta tarde, Roberto Isurieta, secretario general de Comunicación de la Presidencia, indicó que el presidente Noboa convocó a una reunión urgente del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. La reunión se realizó en la tarde en Guayaquil y Isurieta mencionó que se estaba trasladando a la ciudad para esa reunión. En la noche se dará importantes anuncios por la seguridad de todos los ecuatorianos, dijo Isurieta. Nosotros no vamos a ser relacionistas públicos de los antisociales, de los encapuchados que dieron la mañana de ayer, o se viralizó. No vamos a ponerlo ni a pasarlo para que ustedes escuchen, ya lo habré visto. Pero ahí donde decían, amenazaban directamente sobre que no quieren cárceles, que quieren más vale, ellos quieren más unidades educativas, quieren salud. Pero, amables oyentes, estamos nosotros en la obligación de escuchar a estas personas. Estas personas son más escuchados que los docentes educadores que reclaman un sueldo que sea de acorde con las necesidades. Estos antisociales son más escuchados que los maestros educadores jubilados, que a uno se les cancela por la jubilación, vale la redundancia. Estos antisociales son más escuchados que los trabajadores de la salud. Estos antisociales son más escuchados que la petición de construcción y mantenimiento de las vías que conectan provincia a provincia.
¿En qué parte del mundo es que los antisociales tienen más peso que las mismas autoridades? Si se hace un poquito de historia, estos antisociales salieron a la luz cuando hubo la libre venta de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Ahí empezaron a salir. Hubieron avionetas que venían con maletas de dólares, de billetes. Hubieron ingresos por el sur del Ecuador, o sea, por Huaquillas, por Loja, y la droga que se producía en Colombia llegaba a Ecuador para de aquí sea el puerto de salida de toda la droga que entra desde Colombia, desde Perú y de otros países por estas fronteras. Cuando hacían los operativos dentro de las cárceles, se veía que estaban unas lujosas suites y los encargados del SNAI eran los cómplices, por más que digan que yo no sabía. Si para trasladar una nevera, esa nevera no se la puede meter al bolsillo, pues tiene que llegar en un carro. Habían nevera, habían bañeras, televisores y armamento, pero de de grueso calibre. Entonces, la policía o los que están ahí, porque no se puede ser que otras personas son las que van a dejar estas cómodas situaciones o cómodas objetos cómodos para que vivan bien los reos. Y luego vinieron las matanzas. Y este es el complemento de todos. Ayer hasta hoy no se sabe el paradero de alias Fito. Y la policía o el encargado dice bien campantemente, no puedo decir si se fugó o no, lo que no le encuentran. Y el señor no es un flaquito chiquito, no se puede esconder detrás de la puerta. Entonces aquí la preocupación es grande, ya hay que actuar de otra manera, ya es la posibilidad de que son ellos o somos nosotros. 7 de la mañana con 26 minutos, Quito. Al menos 5 vuelos de Copa Airlines tenía programado en Ecuador han sido cancelados este domingo 7 de enero. La aerolínea de Copa que opera en Guayaquil y Quito un número importante de frecuencias anunció la tarde del sábado 6 sobre la afectación de los vuelos de la recomendación que hicieron a someter a todas las aeronaves MAX 9. Todos los vuelos de Copa fueron cancelados. La Administración Federal de la Aviación de Estados Unidos recomendó revisiones a los aviones del modelo Boeing. Ante ello, Copa indicó que su pedido temporalmente de las operaciones se suspendió, ya que según las directrices en mención, hasta que éstas sean sometidas a revisión técnica exigida, no pueden circular. En Guayaquil 3 vuelos fueron cancelados en la mañana y también que éstas deberían aterrizar de Panamá y en Guayaquil también fueron canceladas. Tampoco salieron desde Guayaquil en el vuelo de la tarde para salir a Panamá y otro que era a las 4 horas con 28 minutos tampoco salió. En Quito los 2 vuelos también de Copa fueron cancelados por la contingencia de los Boeing 737 MAX 9. Bueno, han sido una alarma que han tenido los aviones recomendados de Boeing que se someten a una revisión y por eso es que no pueden circular. Así fueran también las revisiones de los buses de transporte público aquí en Machala o en otros cantones. Hay algunos que todavía hacen un ruido total y dejan una gran cantidad de humo negro, contaminando el ambiente. Para este martes 9, gracias a Gonzalo Betancur Guamán, doctor, un abrazo fraterno. Cualquier rato conversaremos usted
sobre también las preguntas de la consulta popular desde Santa Rosa. Hay algunos temas bastante de Santa Rosa que hay que topar. Santa Rosa lamentablemente está olvidada. Se preocupan de algo que lamentablemente no nos lleva a ningún lado. Tenemos alcantarilladas rebosadas en las calles céntricas de la ciudad. A unos 50 metros donde está la regeneración urbana, hay alcantarillas rebosadas, el mal olor y la contaminación. Y en una esquina están 6 o 7 vendedores de ceviche con arroz con pollo. Por parte de la municipalidad se dijo que se va a poner como un ícono, un plato típico que es el ceviche con arroz con pollo, pero lo venden al lado donde está la alcantarilla rebosando. Entonces no sé si no hay visión o no hay conocimiento, pero ese tema vamos a hablarlo otro día. Para el martes 9 de enero, la segunda ocasión, la Fiscalía General del Estado va a convocar a la rendición a una versión dentro del caso de Metástasis al juez de la Corte Nacional, Luis Rivera. Su nombre, al igual que el juez penal Byron Guillén, aparece en las conversaciones encontradas en 15 celulares que pertenecían al narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado en el Centro de Privación de la Libertad en Cotopaxi el 3 de octubre del año 2022. Rivera fue llamado a rendir versión libre y voluntaria sobre lo que conoce de los hechos investigados bajo el delito de delincuencia organizada el 27 de diciembre pasado, pero no asistió debido a que a las 9:30 de la convocatoria él dirigía una audiencia de formulación de cargos contra Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y otros 6 funcionarios y exfuncionarios de la Judicatura acusados del delito de obstrucción a la justicia. Quien sí asistió en la primera convocatoria fue el colega de la Sala Penal, Byron Guillén. A su ingreso a la versión fue contundente en decir que se han tomado su nombre y que no conoce a alguien que menciona en esas conversaciones. Entiendo que el señor que la Fiscalía ha denominado como alias Estimado o alias Larry no ha tenido ninguna amistad, no es mi amigo, no lo conozco, no me preocupa absolutamente nada, vengo aquí para justamente esclarecer los hechos ante la Fiscalía. No vengo en calidad de sospechoso ni estoy dispuesto a colaborar, informó Guillén en su participación. La semana pasada, la fiscal general Diana Salazar, durante su audiencia para vincular a 8 personas en el caso Metástasis, más específicamente en la exposición de los hechos relacionados con Cristian R., abogado de Norero, o alias el patrón, señaló que este abogado en libre ejercicio se jactaba de que los mensajes descubiertos y periciados de tener control completo en la Corte Nacional, mencionando incluso a tener el control de jueces como Byron Guillén, Wilman Terán y Luis Rivera. Wilman Terán fue una de las 31 personas a las que se le formuló cargos dentro del caso Metástasis, proceso penal en la que luego de la vinculación de 8 personas, son 39 sospechosos que mantendrán abierta la instrucción fiscal que durará 120 días, es decir, hasta abril próximo. Las conversaciones que han servido como base de este proceso penal fueron encontradas en 15 celulares que pertenecían a Norero, los cuales se descubrieron después de que fue asesinado en el interior del Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, en La Tacunga, en la cual perteneció estos celulares y los investigadores tenían relación con el crimen organizado, así fue dado las investigaciones en el tráfico de droga. Por otro lado, los diálogos periciados con alias Estimados aparentemente lo habrían relacionado con Leandro Norero en un habeas corpus en la que buscan en la Corte Nacional y que estaría asegurado como los jueces como Byron Guillén y Walter Macías, que son personas fáciles de llegar a través de mujeres de buena presencia, dice los mensajes. Para el próximo 15 de enero se mantiene las versiones dispuestas a finales de diciembre pasado, las que los jueces
de la Corte Nacional, David Hacho y Roberto Guzmán, ambos de la Sala Civil y Mercantil de la Sala de la Familia, Niñez y Adolescencia. Ese mismo día ha pedido el expresidente Wilmar Terán se acercara a rendir versión con la conjueza Rita Bravo de la Sala de lo Civil y Mercantil. Son las 7 de la mañana y 34 minutos. Amables oyentes, vamos a hacer una pausa y volvemos con más Estéreo Noticias solo aquí en Radio Machala 104.7 en frecuencia modulada. Estéreo Noticias, cubriendo la información más cerca de los hechos. RM Radio, una radio hecha por ti. Va contigo y te escucha. Es para todos. RM Radio. 104.7 FM, Machala Radio. En Machala FM. Inicio del espacio publicitario. Más megas y mayor velocidad con tu nuevo plan de Internet Extreme. Contrata tu plan de 100 y recibe 300 megas para navegar a tan solo $15 con 18 centavos más impuestos. Incluye instalación completamente gratis. Además, si pagas con tarjeta de crédito, recibes tu primera factura gratis y megas por siempre. Contrata ahora tu nuevo plan de Internet 100% fibra óptica. Solo con Extreme. Extreme es marca registrada. Aplican condiciones y restricciones. En Machala FM. Fin de espacio publicitario. Sonido moderno. Mejores programas. Machala FM Estéreo, la radio de la ciudad. Máxima calidad en sonido. Machala FM Estéreo 104.7 MHz. Machala FM Estéreo, la radio de la ciudad. Estéreo Noticias, marcando la diferencia. Son las 7 de la mañana con 36 minutos. 7 de la mañana con 36 minutos, amables oyentes. A ver, ahí estamos. 7 de la mañana con 36 minutos en Radio Machala 104.7 FM. Estamos en el ámbito local. Ya estamos en el ámbito local, donde vamos a empezar por esta noticia que no nos agradó haberla recibido en la mañana de ayer. A un empresario, bueno, conocí al señor Fabián Aguilar, conté con su amistad en el año 2008, donde él era dirigente de la Asociación del Fútbol del Oro. Él tuvo una participación para ser presidente de la Asociación de Fútbol del Oro, representando al club Fuerza Amarilla. Y claro que hubieron otros candidatos, hubieron muchas personas que tenían otros favoritos, ¿no? Y ahí tuve la oportunidad de conocer a Fabián Aguilar. Fue electo presidente de la Asociación de Fútbol del Oro. Darwin Jara fue el tesorero. El secretario, bueno, ahí se me falló la memoria. Pero en el ámbito deportivo fue que conocí. Una buena persona. Cuando podía ayudar, ayudaba. Cuando no, no. Me recuerdo que nosotros en aquel entonces nos suspendieron el estadio de Santa Rosa por una situación de que alguien tiró una botella al juez de línea número 2. Pero nosotros teníamos ahí a la policía y a los militares. Los militares ubicaron, identificaron a quién fue que tiró la botella. Y había sido
un integrante de la barra de Audaz Octubrino, que se metió donde estaba la barra de Santa Rosa y tiró la botella. Nosotros justificamos eso los días martes de la reunión en Asociación de Fútbol del Oro, cuando estaban en las instalaciones del Estadio 9 de Mayo, y exponía esta situación. El señor Fabián Aguilar dijo, bueno, deliberen todos los que estamos en la mesa. Y había una multa de $400 y no jugar un partido de fútbol 2 fechas suspendido. O sea, un mes. ¿Cómo se pagaba a los futbolistas? Entonces hubo una exposición de esta persona. En ese entonces yo estaba encargado de la gerencia deportiva de Santa Rosa Fútbol Club y expusimos. Y quedamos en pagar la multa, pero que no nos suspendan el estadio. Tuvo acogida. El señor Fabián Aguilar, como presidente, propuso si hay votos necesarios para la petición que hice, y fue acogida. Bueno, dijo que primera vez que se hacía ese tipo de exposición y tanta cosa. Pero de ahí viene una amistad. Y ayer, en horas de la mañana, mediante flyer, mediante mala información, mediante noticia negativa, ocurrió lo que no debería haber pasado, pero pasó. Voy a dar lectura a lo que Diario Correo nos trae el día de hoy. Machala, con al menos 8 disparos en la cabeza, acabaron con la vida del empresario bananero y dirigente deportivo Fabián Aguilar. Testigos indican que en cerca de las 11 horas del domingo, 7 de enero, el ciudadano, quien fue presidente del Club Fuerza Amarilla, llegaba a la iglesia Misión Cristiana Evangélica Pentecostesis como las Águilas. En el templo está ubicado en la vía Pajonal, en la altura de las Crucitas, en Machala. El hombre llegó en su vehículo y su familia, y al momento que iba a ingresar a la iglesia fue atacado por sujetos armados que dispararon por varias ocasiones. Aguilar fue trasladado al hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde se confirmó su muerte. En el lugar de crimen se encontraron 8 indicios balísticos. Hoy occiso fue empresario bananero, dirigente deportivo, al ser presidente del Club Fuerza Amarilla, e incursionó en la política siendo candidato al alcalde de Machala y también como asambleísta. Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Nosotros nos solidarizamos con toda la familia del dirigente, del amigo, porque fue amigo. En este caso, Fabián Aguilar. Con Fabián nos encontramos también en Zaruma, cuando tuvimos ahí una oportunidad de estar nosotros en una cobertura, y ahí estuvo Fabián Aguilar. Lamentablemente este hecho sucedido nos entristece y nosotros nos solidarizamos como medio de comunicación, como empresa radial, como amigo de Fabián Aguilar, que deja un espacio vacío en la familia, en la dirigencia. Es una pena que esta circunstancia, por la inseguridad que existe en el país, se nos haya ido un ciudadano que siempre estuvo a favor del deporte y más que todo en el ámbito empresarial. Sumamente consternados, nos dirigimos a las familias, a los amigos y demás relacionados con nuestra nota de pesar por esta pérdida irreparable de Fabián Aguilar. 7 de la mañana con 42 minutos, amables oyentes. Sí, una pena, nos están escribiendo aquí, que también fue empresario minero también. Machala, conocer lo que pasa cuando se celebra el Día del Periodismo, conceder entrevistas a los medios locales y presidir la sesión solemne del Día del Periodista Ecuatoriano son de las actividades que cumplió en la provincia de El Oro Cristóbal Peñafiel Vaca, presidente de la UNP a nivel nacional. Ser parte de la celebración de la UNP fue uno de los motivos que visita la provincia.
Además cumplió una agenda de medios en radios y diarios de la provincia. Desde la UNP, el esfuerzo ha enfocado a exigir a las autoridades que tienen la responsabilidad de aplicar la ley y brindar la seguridad de la ciudadanía, en general dentro de ello a los profesionales, donde el riesgo, como también hay los bomberos, Cruz Roja, militares, policías y el periodismo, es una de las profesiones con más riesgo que se está cumpliendo por hacer su tarea. Sin embargo, se sincerizó de que no existe el eco que ellos esperan porque a su criterio la ley de comunicación no llena las expectativas. Un reglamento que tampoco lo hace porque ni siquiera va junto a la ley. Entre esto existe organismos como el Consejo de Comunicación, que ya no es del gobierno sino del Estado, en que está tratando de hacer algo, pero que el gobierno no le atiende. Es decir, no cuenta con los recursos para empezar a cambiar, o lo que hace falta es de acercar más la expectativa del periodismo. Para él, la ley pone obstáculos para que el periodista no tenga esa libertad de informar y esa libertad de expresar, por lo que encontró como noticia. Asimismo, establece que la ley, que en alguna forma o manera se blinda algunos temas que antes impedían al periodista, ahora la coloca como una mala situación. Además, enfatizó que se espera que una de las competencias de la UNP, que recae en el ámbito gubernamental, la liquidación de los periodistas de Diario Hoy, Diario El Comercio y medios incautados que están en el Ministerio de Trabajo, desde el gobierno de Lenín Moreno, que dejó una gran deuda en la administración, también de Guillermo Lasso, continuó e hizo lo mismo, y el anterior presidente con el actual se reacciona en casi nada. Que en los acercamientos que el gobierno anterior terminó con la salida del secretario de Comunicación, asimismo sobre el riesgo de todos los registros de los comunicadores y medios incautados, dijo que no lo hay, más de una información que ya se debe saber sobre los medios nacionales que están en la misma situación. Por ejemplo, en los recorridos en Cotopaxi recuperaron la sede social donde estaba funcionando una discoteca. En el Chimborazo era un caso similar, mientras que en El Oro se enteraron el cierre de Diario El Nacional, destacado medio, y que preocupa que no cancelen sus haberes en sus colaboradores. A pesar de la presión que ejercen, hay ciertos casos que el gobierno no trata por cuestión de intereses, como de los periodistas asesinados de Diario Comercio, enfatizó el presidente de UNP. Ante la consulta popular señaló que están en derecho de realizar, sin embargo cuestiona las preguntas y señala que no es necesario si en caso se puede lograr a través de la Asamblea Nacional, que la única respuesta que quiere la ciudadanía es que se realicen acciones de inmediato contra la violencia. En las circunstancias difíciles que atraviesa el país, no debe amedrentarnos y debemos seguir adelante. Un abrazo, compañeros, colegas. No perdamos la fe, unámonos más los periodistas para defender nuestros derechos, para llevar adelante nuestra profesión con esa esperanza y el optimismo de que habrán días mejores, enfatizó en su mensaje final Cristóbal Peñafil Vaca, presidente de UNP a nivel nacional, que estuvo en la visita a la provincia de El Oro, en la cual visitó algunos medios radiales y prensa escrita que existe en Machala. Así que también tuvimos la oportunidad de conversar el día viernes en la noche y sábado también en la ciudad benemérita de Santa Rosa, ambos actos celebrando el Día del Periodista Ecuatoriano. Son las 7 de la mañana con 47 minutos, amables oyentes de Radio Machala 104.7 FM. Machala. Luego el presidente de la República, Daniel Noboa, mantuvo una importante reunión con 39 alcaldes de la zona 7 que corresponden a la provincia de Zamora, Loja y El Oro. Estos recibieron transferencias de los últimos 2 meses. La acreditación de los montos fue la semana anterior, cuando tras culminar la sesión del Ejecutivo en Machala, al día siguiente fueron acreditados. Sin embargo, desde AME, que es la Asociación de Municipalidades del Ecuador,
no se precisó el monto, lo que sí se dijo que fuentes es el valor que fueron para los municipios más pequeños, para los que puedan cumplir con sus obligaciones de sueldos, décimos y pagos a proveedores. En un boletín de prensa se señaló que la sala de redacción, por el medio parte de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, se asegura que 60 millones de dólares fueron transferidos a 90 municipios del país. El gobierno se comprometió a ponerse al día al resto de alcaldías en esta semana de enero. Sería un documento que detalla que los ejecutivos municipales plantearon varios temas al gobierno central. Por parte también se abordó el tema de la infraestructura vial que tiene la provincia del Oro para conectarse con Guayas. Por parte del desarrollo regional, allí se aprovechó para referirse sobre la construcción de más obras para la provincia y en sus cantones. Esta casa de salud también es importante rescatar que en los cantones Sarenillas, Huaquillas, Machala y Pasaje se necesita lo que corresponde a mejorar la infraestructura de los hospitales. Otros alcaldes expresaron que es urgente potenciar el sistema de salud pública. Por ejemplo, en Zamora, Víctor González propuso convocar a una asamblea específica con los municipios amazónicos para analizar los requerimientos del gobierno. El alcalde de Saraguro, Abel Zarango, mencionó que la importancia del control fronterizo para el contrabando es acción vital e importante para la economía y seguridad de estas comunidades. Son las 7 de la mañana con 50 minutos, amables oyentes, nos vamos a algo importante, algo importantísimo, inicio de espacio publicitario. Hoy un amigo vio mi calendario en el celular y me preguntó por qué tengo marcado todos los lunes y jueves como fecha especial. Así que le conté mi secreto. En Sana Sana, los lunes y jueves, todas las medicinas y leches infantiles son más baratas porque tienen desde el 20% de descuento. Compruébalo ya. Escuche bien, en Sana Sana, hoy es lunes. Vaya, acuda porque en todas las medicinas y leches infantiles son más baratas y accede al 20% de descuento. Fin de espacio publicitario. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Hablando de los personajes ilustres de la provincia de El Oro, hemos sacado de Diario Correo un importante reportaje. La prensa de este día, entre paréntesis 7 de enero, nos trae una grata noticia de un nuevo galardón obtenido por el poeta y novelista guayaquileño con raíces arumeñas, orenses, Ernesto Carrión Castro. Se trata del Premio Español de Poesía Juan Alcaide, escogido entre 357 libros presentados desde Europa y América Latina. A este galardón se suman 16 condecoraciones, entre ellas Premios Nacionales de Poesía en Ecuador, Premio Casa de las Américas 2017, por la novela Incendiamos las huellas de la madrugada. Asimismo, Ernesto Carrión va camino a convertirse en el autor ecuatoriano más premiado en los últimos tiempos. Ernesto Carrión fue hijo del guayaquileño doctor Jorge Carrión González, distinguido jurisconsulto y letrado que murió trágicamente, cuyos padres fueron los sarumeños Segundo Carrión y Lucila González, que emigraron al puerto principal a fines de la década del año 1940 para instalar la zapatería Carrión, una de las más prestigiosas de la ciudad, rivalizando con Almacenes Calero, que fueron los dos dependencias más prestigiosas en Guayaquil en la venta de calzado. El Pavo, Segundo Carrión, fue un visitante periódico de la ciudad natal para compartir con mi padre y con su primo y colega de oficio Humberto González, nuestro vecino en la calle Colón, mencionó. En las obras trabajadas de Ernesto Carrión son de conocimiento y propiedad de la novela El día en que me faltes, premio también en el año 2017, y un tríptico de la ciudad del año 2016, escrita a partir de la investigación de los últimos días de Ernesto Guevara de la Serna en Guayaquil, para dar cuenta a quiénes fueron los guayaquileños que acompañaron realmente
a Guevara en las 6 semanas que vivió en esta ciudad y otros detalles novelados. Asimismo, en este caso nos complace en presentar que la vena poética y novelesca de Zaruma se encuentra en un prólogo en que Ernesto Carrión, un guayaquileño con raíces de la ciudad patrimonio del oro de Zaruma. Bueno, vemos ahí en la fotografía a Ernesto Carrión, donde vemos que Clodovedo Astudillo Samaniego hace referencia de esta nota. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Disparos y asaltos en el centro de Machala. Al menos 3 minutos les bastaron a los delincuentes para perpetrar en un asalto en un local de celulares ubicados en pleno centro de la ciudad de Machala. Esto reporte donde se mencionó que en las calles 9 de Mayo entre Pichincha y Bolívar se transportaban dos motocicletas. Estos dos delincuentes ingresaron a un local comercial con la amenaza de muerte y obligaron a los trabajadores a lanzarse al suelo mientras los empujaban, y al menos 3 minutos los antisociales con la cacha de arma de fuego rompieron varios vidrios de las vitrinas, revisaron sus cajones y estanterías con el objeto de buscar todos los que tengan valor y guardárselo en su mochila. Los comerciantes se percataron del asalto y comenzaron a gritar ladrón, ladrón. Entonces los antisociales, cuando tenían las mochilas llenas de celulares y accesorios, optaron por escapar, pero realizaron varios disparos para evitar que alguien intervenga. Walter C., de 42 años, manifestó que eran aproximadamente las 11:40 cuando se encontraban en la calle Manuel Estoma y Colón Tinoco en Machala. En ese lugar fue interceptado por 2 sujetos armados que se encontraban en una motocicleta. El antisocial, que estaba como acompañante, sacó un arma de fuego para amedrentarlo y obligarlo a que entregue $1,300 que él tenía. Según el informe, el ciudadano puso resistencia y en ese momento dispararon en el tórax para después apoderarse de su dinero y darse la fuga. La víctima fue llevado al hospital, donde los paramédicos determinaron que estaba fuera de peligro porque la pistola que utilizaban era de corto calibre, dice la información. Son las 7 de la mañana con 56 minutos. Asimismo, otro afectado retiró $600 de una entidad bancaria y luego se dirigió a su domicilio. Cuando circulaba por el barrio Los Algarrobos, esto es en el norte de Machala, fue interceptado por sujetos armados que lo amedrentaron que le entreguen los $600, sus documentos personales, como también las llaves del vehículo. La víctima, en este caso, sospecha que los sacapintas los persiguieron desde que salió de la institución financiera. 7 de la mañana con 56 minutos. Siguen estos asaltos, amables oyentes. Y la última noticia que vamos a presentar en Machala. Ponemos mucha atención a las autoridades. Esto tiene que ver mucho con el intendente y comisarios. Machala, desde el mes de diciembre empezó a incrementar el precio del quintal de papa a consecuencia de que los comerciantes de negocios pequeños y restaurantes se ven perjudicados. Algunos aumentaron el costo y otros trabajan a pérdida. Ante esta situación, los comerciantes del casco central de Machala, por ejemplo, doña Hilda Totoy, quien lleva varios años comercializando verduras y hortalizas, certificó esta información, señaló que todo esto indica de que los mayoristas que, a su criterio, aumentan los precios a lo que ellos le conviene. Ellos suben porque quieren, dijo la señora Hilda. Además, desde hace mes y medio, anotó que la papa viene con más valor. Lo que es la chola y la bolona son las más solicitadas por los clientes, pero son las más caras. Por lo cual indicó que tienen que limitar la compra porque el precio actualmente del quintal está sobre $50. Antes estaba en 20. Mientras que el quintal de papa con tierra era de $8, ahora cuesta 12. Y el valor de 25 últimamente. En este mes anterior dijo que la situación es terrible, ya que los comerciantes mayoristas solo les decían que si quieren el producto que paguen, o si no, ellos saben a quién venderle. No todo estaba mal cuando en esto gritó que hay una pelea y si quieres
o si no, no. Así dice doña Hilda, es de ponerse a gritar, dice. 60 centavos la libra de papa bolona, 40 centavos la papa con tierra, cuando antes daban 8 libras por $1. Ronnie Rodríguez atendía a los clientes cuando él en cambio vio que el problema de las lluvias que se hace más difícil el traslado. Por eso es que todas las legumbres y hortalizas están más caras. Para obtener las pérdidas toma las medidas que otros comerciantes hacen. González dice que es un pequeño restaurante, señaló que recién hace 2 días recibió el incremento porque casi no lo cree, pero para no perder a sus comensales, el precio de los almuerzos se mantienen. Otros negocios refirieron omitir sus nombres, en respuesta eran similares, ya que la historia se repite, como lo hace algunos meses. El limón, que estaba caro, vendían 5 a 7 limones por $1, ahora cuesta 40, dan 40 limones por $1. Pero esto las autoridades no hacen nada, debido a que no hay control para que se especule tanto los valores que deben pagar, porque esto afecta al bolsillo. No hay autoridades que se pongan la camiseta de la provincia y tampoco a favor de nuestros comerciantes. Son las 7 de la mañana con 59 minutos, 8 de la mañana ya, amables oyentes. Como para terminar este comentario, los comisarios municipales y el comisario o el intendente son quien regula los precios y no debe especularse porque los mayoristas le da la regalada gana. Tiene que haber primero una base de datos para establecer por qué es que suben los precios. Y el que no acate estas disposiciones, pues obviamente tendrá que responder administrativamente sobre las autoridades. Muchos están especulando no solamente con la papa, sino con otros, con el arroz. Empezaron ya a especular. Muchos están guardando el arroz para venderlo más caro. En la parte final queremos agradecerle a ustedes, amables oyentes, no sin antes desearles el mejor de los días, que sigan disfrutando de lo mejor para todos ustedes, decirles que sigan cuidando a su familia, a sus hijos, y trabajar siempre con armonía, con amor y con respeto hacia los demás. Su amigo y servidor José Ali Amaya Torres dice muchas gracias. Dios mediante, el día de mañana, cuando sean las 6 en punto de la mañana. Muchas gracias. Muy buenos días, mi querida provincia El Oro.